50 años, Flaxo Argentina. Hoy estamos reunidos acá en el marco de los 50 años de la Flaxo, en ese podcast, para tratar un tema que es clásico para la Flaxo, que es un tema en general importante dentro de lo que son las ofertas que hacemos, que son los temas de salud. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre y conversar sobre el tema de lo que fue la pandemia y de los aprendizajes que surgieron o no de ese episodio que nos tocó vivir hace ya como casi 2 años, 3 años atrás. Así que voy a dejar a mis colegas presentar a las invitadas y empecemos. Bueno, nos acompañan hoy la doctora Ana Laura Torlaschi, es médica, especialista en infectología y en salud ambiental. Trabajó durante la pandemia en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires y actualmente está trabajando en el equipo de salud ambiental de la Dirección General de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra otra invitada es Gabriela Carneglia, socióloga, formada en epidemiología, gestión y política de salud, educadora para la salud y docente de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En pandemia formó parte también del equipo de salud ambiental de la Dirección General de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, donde también se desempeña actualmente. Así es. Bueno, para comenzar, si quieren, nos pueden contar un poco qué tareas estuvieron desarrollando durante la pandemia. Bueno, empiezo yo. Yo soy Ana, gracias por la invitación. Gracias a vos. En el marco de los 50 años. Y bueno, me parece muy importante hablar de este tema porque, como mencionábamos hace un ratito, perdió visibilidad y fue algo muy grande que le pasó al mundo y que por lo menos en los ámbitos donde uno está pareciera como que borrón y cuenta nueva, que no hubiera sucedido nada. Y me parece que es importante retomar todos los aprendizajes para bien y para mal, para futuras experiencias que volvamos a tener, ¿no? Así que me parece fantástico esta posibilidad. Yo durante la pandemia era parte del equipo de infectología del hospital donde yo estaba. Era un equipo que era bastante pequeño, éramos solo 3 profesionales en este equipo, y lo que nosotros nos encargábamos, no hacíamos asistencia directa al paciente, porque lo que nosotros hacíamos era gestionar y aconsejar y dar indicaciones y ayudar y colaborar con todas las salas de todo el hospital, ¿no? Con todas las líneas que iban surgiendo y con las indicaciones que iban surgiendo para la asistencia de los pacientes, ¿no? Mi trabajo fue fundamentalmente asistencial y en red con todos los servicios del hospital que estuvieron trabajando durante la pandemia. ¿Se reconfiguró mucho esa tarea en función de tu tarea previa, lo que vos hacías en el hospital? Se reconfiguró, porque cerraron los consultorios externos. Nuestra tarea habitual era hacer internación y consultorios externos. Los consultorios externos se cerraron completamente y nosotros nos dedicamos directamente a la parte de todos los pacientes internados. Y también se reconfiguró porque, pasamos de tener un hospital donde tenía diferentes servicios con diferentes especialidades. El hospital donde yo trabajé es un hospital pabellonado, donde en cada pabellón tenía una especialidad, con un jefe, a tener prácticamente todo el hospital en todos los pabellones con pacientes COVID, algunos sectores muy pequeños con pacientes no COVID, que por supuesto que tenían alguna urgencia, un infarto, un accidente cerebrovascular que tenía que sí o sí internarse, y profesionales que normalmente no atendían patologías respiratorias, atendiendo patologías respiratorias. Y nosotros asesorándolos y ayudándolos en esta tarea, ¿no? Porque eran profesionales, por ejemplo, cirujanos o, por ejemplo, dermatólogos, que habitualmente no atendían pacientes respiratorios y que, por más que en la facultad 20 años atrás lo hubieran visto, no era algo que hacían habitualmente. Y entonces nosotros procurábamos todos los días, pasábamos 1 o 2 veces por día por estas salas donde no había tantos especialistas, como para hacer una recorrida de los pacientes que había, qué les pasaba, cómo estaban los pacientes, si necesitaban ser trasladados a otro sector. En estos lugares, en estos sectores, se ponían generalmente los pacientes que eran no tan graves, entonces que requerían
menos contención, y en las salas, por ejemplo, de neumonología, donde estaban los neumonólogos, o en la sala de clínica médica, que son profesionales que tienen mucha más experiencia con patologías respiratorias, se ponían los pacientes moderados o más graves, ¿no? Pero bueno, muchas veces había pacientes que tenían criterio de internación quizás porque tenían otras patologías como diabetes o presión alta, que tenían que internarse y bueno, pasaban a estas salas que eran como digamos de baja complejidad, que estaban atendidas por profesionales que por suerte se quedaron a colaborar, porque muchos profesionales que no eran de la rama respiratoria optaron por pedir licencia, optaron por borrarse. Entonces hay que agradecer a todos estos profesionales que a pesar de no ser su expertise, se quedaron y pusieron el cuerpo, ¿no? Con la ansiedad que esto implicaba estar atendiendo pacientes que no son de la rama de uno, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué manifestaban ellos, esos médicos? Mucho miedo, mucha incertidumbre de hacer mal las cosas. Porque yo pienso, si a mí me pusieran en un quirófano a operar a alguien, la verdad que creo que me podría llorar, o sea, literalmente, porque, digamos, no es algo a lo que uno esté acostumbrado y esté cómodo haciéndolo, ¿no? Entonces tuvieron que forzadamente ponerse la camiseta y la verdad, bueno, forzada y voluntariamente, porque la verdad que la voluntad la pusieron, todos los que estuvieron ahí poniendo el cuerpo, pusieron todos la voluntad y es, la verdad que es para aplaudir, como todos, ¿no? Pero los especialistas que se pusieron la camiseta al hombro y que fueron a trabajar en cosas que no le correspondían o que no tenían tanto manejo y a pesar de todo eso lo hicieron, la verdad que es súper loable. Gabriela, bueno, ella es infectóloga y trabajó intramuros en el hospital. Vos estuviste a cargo de las organizaciones ya más en los distritos, barriales. Sí, mi tarea habitual en el Ministerio de Salud era en el equipo de salud ambiental, donde me sigo desempeñando actualmente, pero en ese momento todo el sistema de salud se reconfiguró y se orientó hacia abordar las diferentes dimensiones del problema de la pandemia de COVID, ¿no? En nuestro caso, teníamos mucho desarrollo previo en el trabajo territorial, en los barrios, en villas y asentamientos de la ciudad. Entonces, nuestro equipo fue derivado fundamentalmente a trabajar coordinando los trabajos territoriales de las promotoras y promotores de salud, que era una figura incipiente en la ciudad de Buenos Aires. Hacía muy poco, había muy pocas promotoras y promotores de salud, que algunos venían con una formación en salud pública desde el Ministerio de Nación de años previos, pero en general eran equipos de trabajo muy nuevos, incorporados al sistema muy recientemente, y otros incorporados efectivamente para la pandemia, ¿no? Por ahí podés explicar un poquito el rol del promotor de la salud. Claro. Claro, sí, justamente. Digamos, fue posible hacer un abordaje territorial en villas y asentamientos porque existieron varias figuras con inserción territorial, con conocimiento de los barrios, de los referentes, de las organizaciones sociales, de los comedores. Si no hubiera habido esas figuras dentro del gobierno de la ciudad, hubiera sido muy difícil hacer un acompañamiento de las personas y las familias que padecían COVID o eran contactos estrechos. ¿Se acuerdan la figura del contacto estrecho de ese momento? Bueno, una figura también incierta, ¿no? Porque había mucha incertidumbre que era un contacto todo estrecho. El tiempo se reformulaba la definición de lo que era contacto estrecho, se reformulaba el protocolo que había que seguir, cuántos días de aislamiento, cuándo había que hacerse el test de COVID, a los cuántos días de tener síntomas, en fin, un montón de incertidumbres, ¿no? Nos presentó al sistema de salud esta situación pandémica. Y las promotoras en eso tuvieron un rol fundamental, digo las porque son generalmente mujeres, pero hay también algunos varones promotores de salud, un rol fundamental en el acompañamiento de las familias que presentaban síntomas que requerían la asistencia del Estado, porque cabe aclarar que a partir de la pandemia se reorganizó todo el gobierno de la ciudad, ¿no? Todo el sistema de salud y en general todos los ministerios, todos pasaron a tributar a salud,
¿sí? Y la alianza estratégica fundamental fue entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano y Social, ¿sí? Ahí también los trabajadores territoriales del Ministerio de Desarrollo Humano, que también tenían un profundo conocimiento de los diferentes territorios, en alianza con el Ministerio de Salud, hicieron todo el despliegue de la estrategia de trabajo en los barrios. ¿En qué consistía? Bueno, en convencer a las personas para que si tenían síntomas fueran a testearse, porque recuerden que estaba la incertidumbre de que si me da positivo, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa con mi familia, con mis hijos? Entonces, por un lado, sensibilizar acerca de la importancia de hacerse el testeo oportuno y aislarse. Velar por satisfacer las necesidades de las personas que estaban aisladas o de sus familiares. Y tratar de garantizar también que esos contactos estrechos al cabo de X cantidad de días fueran a los dispositivos detectar a hacerse el test de COVID para ver si eran positivos o no. Bueno, y fundamentalmente velar por el seguimiento de todas estas personas, pacientes y familias, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad social, donde dejaban de poder trabajar y de generar ingresos, con lo cual había que también desplegar, junto con Desarrollo Humano, una importante estrategia de acompañamiento también con alimentos, con elementos de higiene y de limpieza del hogar. Porque ahí se decía todo el tiempo, hay que lavarse las manos, hay que limpiar con esto, hay que desinfectar, pero en los barrios en donde hay muchas carencias económicas y sobre todo que están impedidos de generar ingresos, esto no era sustentable. Entonces había que acompañar concretamente con bolsones de comida, no podían ir a comedores, había que acercarles los bolsones de comida, no tenían elementos de higiene, tampoco tenían dinero para comprarlos. Entonces, pese a que también el Estado desarrolló las políticas del IFE, ¿se acuerdan? Sí. Todas las compensaciones que el Estado Nacional implementó, inventó para poder de alguna manera paliar un poco la falta de un ingreso por no poder salir, ¿no?, a trabajar. Así que en ese sentido las promotoras y promotores garantizaron este trabajo más personal, más en el 1 a 1, y nosotras que coordinábamos un poco ese trabajo, que también iba cambiando según los momentos de la pandemia. Trabajábamos en un determinado horario, aunque en general teníamos los teléfonos siempre abiertos y estábamos como pendientes de cuestiones que pudieran ocurrir, pero los promotores de salud que viven en esos barrios estaban las 24 horas, todo el tiempo recibiendo pedidos, demandas, temores, preguntas, todo tipo de consultas y una disponibilidad total por parte de ellas y ellos. ¿Y cómo transitaron ellas y ellos, los promotores de salud, todo ese proceso? Bueno, con mucho compromiso, también con gran incertidumbre, porque como les decía, no todas las promotoras y promotores estaban formados en temas de salud. Si bien para lo que era COVID estábamos todos a oscuras, una persona que es de un barrio popular, que tiene quizás una militancia social o un trabajo territorial sólido, pero no tiene gran formación en temas de salud pública o en epidemiología, bueno, asusta más aún, ¿no es cierto? Y sin embargo, la mayoría se pudo sobreponer a esos temores que todos teníamos. Incluso creo que en muchos casos con más compromiso y más entereza que muchos equipos de salud, que bueno, que también es otro capítulo hablar de los equipos de salud profesionales, de los efectores que tuvieron, como decía Ana, en general un gran compromiso con la situación, pero también temores, resistencias, si no era porque tenían los padres mayores, era porque los niños y porque no se sabía, y además aquellos que pudieron se quedaron, por supuesto, al cuidado de sus hijos, porque tampoco tenían escuelas o jardines a donde enviarlos, ¿no? Entonces, las promotoras de salud, tuvieran hijos, padres, lo que fuera, ellas estaban todos los días en los dispositivos de detectar con una lista de personas, o bien para visitar, o para llamar, o para ver sus contactos estrechos, si necesitaban algo, trabajando en conjunto, codo a codo, con los trabajadores territoriales de MDH, le decimos al Ministerio de Desarrollo Humano, para hacer este seguimiento de los pacientes y sus convivientes. Y después se fueron
sofisticando las intervenciones y complejizando, porque al principio, bueno, ¿se acuerdan que era un hisopado? Que muchos tenían miedo de hisoparse, muchas personas. Las promotoras ahí los acompañaban, los calmaban, los ayudaban a hacerse el test, también tratando de dar tranquilidad respecto de qué iba a pasar después, porque las personas, recordemos, se testeaban. Digamos, nuestro centro de trabajo, que eso no lo dije, era un detectar. ¿Se acuerdan los dispositivos detectar? Nosotros ahí teníamos un sector que fue cambiando, porque los detectar cambiaban todo el tiempo de sede. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, esa escuela donde estábamos empezaba a funcionar parcialmente con algunas cuestiones, entonces nos echaban y nos íbamos a otro lado, íbamos a un club, a un centro de jubilados. A veces el propio barrio se resistía a tener un detectar porque veían las colas de las personas De la para gente que testearse, venía, ¿no? entonces decían, esto es un Nos van a foco, enfermar. nos van a Claro. enfermar a todos. ¿Y venían de Entonces otros barrios también? venían de todos lados. Pensemos que el sector público, es lo que conversábamos antes, el sector público absorbió toda la demanda en relación a la necesidad de testeo, después a las vacunas, ¿no? A la internación. A la internación. A la asistencial, a la consulta. Todo. Toda la demanda. Digo, nosotros nos interesaba tanto también participar de esto porque de alguna manera es revalorizar el rol y la capacidad de trabajo y de resolución que tuvo el sistema público de salud, que no lo tuvo ni el sector de las obras sociales ni las prepagas. Yo quisiera volver un poquitín antes, ya que Sí. estamos en eso, ¿no? Cuando empezó a surgir, bueno, el tema de que empezaba a aparecer un problema de salud que se iba a viralizar, si uno quiere, o sea, que a poco se iba transformando en una pandemia. Recordemos que en noviembre del 2019, primeros casos en China, nadie habla del tema, empieza a surgir un poquitín en enero. Y acá estamos con una situación de que si no, va a venir, no va a venir, cuando era bastante evidente que iba a llegar, ¿no? ¿Cómo fue un poco la preparación justamente de ese sector público, pensando bueno, tenemos que ir pensando cómo nos vamos a preparar? Si habían visto también un poco ejemplos que estaban empezando a instalarse en otros países, en Europa en particular, donde se hablaba un poco más. En Estados Unidos había algunas noticias acá, pero no tantas. ¿Cómo fue acá en el sector público el tema de la discusión sobre cómo nos íbamos a preparar como país, ¿no? Sí, yo creo que fue acertado lo que se hizo de cerrar todo con anticipación a que llegaran los casos. Cuando en marzo se cerró todo, o sea, ya venía Italia y España explotada con un montón de muertos. Nosotros acá todavía estábamos medio con las vacaciones de febrero en Mar del Plata. No, claro. Y la verdad que haber cerrado todo a mediados de marzo, que fue cuando se cerró todo, cuando todavía prácticamente no había casos, estaban volviendo, algunas personas estaban volviendo a Europa o volvían de Estados Unidos, pero no teníamos todavía casos de acá de contagio. Me parece que fue acertado porque, se pudo preparar el sistema para todo lo que vino después, que fue recibir toda esta cantidad de pacientes que, como decía Gabriela, eran pacientes que normalmente se atendían en el sistema público, pero pacientes también que se atendían en el sistema privado, en el sistema de obras sociales, que estaban completamente desbordados y que no tenían o capacidad técnica o capacidad profesional para tomar esta demanda. Y esto, toda esta organización previa, sin pacientes, pero yo me acuerdo, cuando en marzo se cerró todo, se cierran todos los consultorios externos, se cierra todo, se le da de alta todo lo que se le paga, se le da de alta, solamente queda lo que tenga que estar sido internado. Y el hospital estaba vacío, no había nadie en la calle, en el hospital no había nadie, porque aparte nadie salía de sus casas, porque estaban supuestamente todos cuidándose al principio de la pandemia, porque nadie salía de su casa. Todos esperando el primer caso, esperando el primer caso, a ver cuándo llega, bueno, y nosotros también, así como las promotoras y los promotores, nosotros al principio estábamos 7x24, eran las 4 de la mañana y a mí me llamaban por teléfono a mi casa. Hola doctora, disculpe, tengo una señora que viene que tiene fiebre y ¿qué le hago?
claro, porque la gente, digamos, así como era incertidumbre para todos, para los profesionales también, porque no había guías, o sea, al principio no se basaba, tengo un conocido en Italia que dice que hay que hacer tal cosa porque él tuvo varios pacientes que con tal cosa mejoraron, bueno, entonces vayamos por ahí, no, yo tengo en España, hicieron tal otra cosa, entonces le empezaron a dar vuelta a los pacientes y los pacientes mejoraban, bueno, y digamos, no había guías, hasta que se empezaron a hacer publicaciones realmente de muchos casos en los que realmente eran estadísticas los resultados. Las cuestiones que llegaban eran cuestiones de quizás de contactos propios que uno tenía con gente que vivía afuera, de lo que estaba pasando, lo que sucedía y qué era lo que había que hacer, porque tampoco se sabía el tema del contagio, como decía Gabriela. Entonces, los profesionales, muchos no decían, pero qué voy a hacer, me voy a contagiar, ¿cómo puedo hacer? No puedo hacer. Al principio no había equipo de protección personal para todo el mundo, porque no había cantidad de fábricas que estuvieran fabricando. Se discutió a lo del mansalva. barbijo. Se discutía, bueno, al principio. ¿Te acordás? Barbijo sí, Barbijo barbijo no. no. No, barbijo De no, hecho, porque da una falsa seguridad. Claro, ¿Te acordás? al principio, yo no me lo olvidé más porque fue también, así como uno trabajó mancomunado mano a mano, también había roces, porque de repente nosotros que teníamos que bajar las indicaciones del Ministerio de Salud, las indicaciones decían, solo se le pone barbijo al que viene con síntomas respiratorios. Y los médicos querían ponerse barbijo también. Obvio. Claro, era lógico. Pero no En el había barbijo hospital, para todos. claro, No eso había. pasó, ¿no? Y entonces, ahí decía, mirá, yo te entiendo que te querés poner barbijo, yo coincido con vos, pero digamos, la indicación que baja el ministerio es esta, y no van a mandar más barbijo que para la gente que venga enferma. Entonces, ahí uno quedaba poniendo la cara por algo que no se sabía tampoco. Y que quizás vos sabías que quizás estabas exponiendo al otro por algo que no sabías si era o no era, ¿no? Claro. Entonces también eso es muy angustiante y muy difícil. En los detectar Muy lo mismo difícil, con los muy equipos difícil. de protección personal. También qué máscara, que esta máscara es berreta, que esta... No, porque se compraba lo que se podía también. Ahí no hubo un tema económico. Todo el presupuesto, al menos de la ciudad, y creo que a nivel nacional ocurrió, fue puesto para esto. Entonces, se compraba lo que se podía y lo que había. No era una cuestión de especulación económica. Entonces, a veces venían unas máscaras, ¿se acuerdan? Que eran barbijo, máscara, éramos astronautas, salíamos al barrio así, todos con los equipos de protección. Cuando hubo EPP, que le decimos, ¿no? Sí, los equipos de protección personal. Si A veces no, se los ponían inclusive ustedes. Sí, claro. Yo, Que, los que no eran médicos, quiero decir. O sea, todos. No, porque todos voy a estar en usábamos. contacto con cualquiera. Claro. De hecho, dependiendo, yo el camisolín yo no lo usaba, a menos que fuera a entrar a una habitación, pero yo salía de mi casa, me ponía mi barbijo 3M, mi barbijo quirúrgico arriba, cuando salía de mi casa a las 7 de la mañana, y volvía a las 5 de la tarde y no me había movido el barbijo, los dos barbijos en todo el día. No había tomado una gota de agua, no había comido nada. No en los todo el día. tocabas, No los no, tocaba, no. esto, bueno, porque yo tenía Claro. mucha precaución de no tocarlo, ¿no? Pero no me lo movía en todo el día. Y así pasé un año y medio. Meses y meses. Un año y medio. Me lo sacaba cuando llegaba a mi casa, muy cuidadosamente, tiraba uno, el otro lo guardaba en el sobre, me hacía todo el ritual del lavado de mano, de la ropa, bueno. Pero porque no sabía qué podía llevar, ¿no? Y además había también lo que dice Ana, en ese momento salían muchas publicaciones en revistas prestigiosas, pero eran sin revisión de pares, ¿no? Entonces salían rápido, o sea, Claro. salían publicaciones por ahí con pocos casos, y ahí eso generó también una confusión, por eso cuando se pondera, que está muy bien ponderar la ciencia, por supuesto, ¿no? Pero solamente la racionalidad científica occidental, Sí. bueno, en esto crujía un poco, Claro. ¿no? Porque no había ninguna certeza. De nada. De nada. Y muchas publicaciones después fueron contradichas y hubo revistas científicas que pidieron disculpas Claro. por publicar determinada información. que- Sin revisión Sin mínima. revisión. Claro. Era una situación, bueno, todo el mundo investigando COVID. Todos los Sí. investigadores investigando COVID, ¿no? Así que, bueno, Esto, sí, bueno, fue la preparación, fue así, y estuvo bien, como, bueno, vuelvo a volviendo a la estuvo bien preparación. cerrar, porque fue toda una preparación mental, una preparación de los equipos, una preparación de los lugares, porque también como dijimos, hubo que rediseñar, hubo que redistribuir, bueno, qué pacientes van a ir a tal lado, qué pacientes van a ir a tal otro, qué vamos a poner acá, qué vamos a poner allá, si empiezan a venir más pacientes, ¿qué hacemos? Bueno, va a haber que desocupar esta otra sala y también usar esta otra. ¿A qué médicos y qué enfermeros vamos a poner ahí? Bueno,
todo fue un diseño que... Eso a nivel asistencial. A nivel asistencial, Y a nivel preventivo y de promoción de la salud, pero sobre todo preventivo en esta situación, también eran diseños y rediseños y rediseños. En algún momento al principio se instalaron, que no era una idea descabellada, pero no se pensó en el componente subjetivo y cultural de las personas mayores. Se las quiso aislar en iglesias, lugares acondicionados, bien acondicionados, porque yo las fui a ver y eran como hoteles, habitaciones con 4 camitas, con su mesa de luz, para aislar, sin enfermedad, para aislar a las personas mayores. Hacer como, digamos, eso, un gueto de personas mayores con sus actividades, sus cosas, digamos, estaba pensado con bien pensado, con una alimentación buena. No hubo un viejo que quisiera ir ahí a aislarse. No, yo me quiero quedar con mi familia. ¿Cómo me voy a ir ahí? O en mi casa, o tengo mi perro, tengo... sí. Yo me Claro, acuerdo porque hice el cosas. estudio adulto mayor y había muchas cosas así también. Claro. Le tratan como criminal. Y también esto que decíamos antes de las personas mayores, que decían, son los últimos años o meses de vida que me eso quedan y me van a también. encerrar. ¿No? Pese a que reivindico absolutamente, como decía Ana, la decisión de cerrar, quizás como una experiencia ex post facto, es, bueno, cuánto Sí. tiempo, las escuelas, hay muchas cosas que repensar en relación a la efectividad de las medidas, pero fue totalmente virtuoso para mí, sobre todo los primeros meses, hacer este aislamiento total. Por supuesto que debería haberse hecho, nosotros hablamos de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O de provincia de Buenos Aires, pero a nivel país la estrategia debería haber sido un poco diferenciada, ¿no? No es lo mismo un pueblo que una gran ciudad, Claro. ¿no? Sí, eso se hizo en otros países Sí, donde claro. se pensó diferente la cosa de grandes ciudades y Exacto. ciudades No es medianas lo a mismo el chicas. campo, la gente que o vivía en el campo que no los dejaban salir a... o sea, Que se a la veían por esquina de número su de casa. DNI, ¿viste? Cosas un poco absurdas, pero bueno, en el marco de algo tan incierto, ¿no? Como decíamos, eran ensayos error permanentemente. Y ahí también trabajaron muy articuladamente todas las jurisdicciones, ¿no? Ciudad, provincia, nación. Ahí había realmente un trabajo muy coordinado. La ministra Carla Bisotti venía a la ciudad, iba y se juntaba con organizaciones sociales, con el Ministerio de Desarrollo, estaba Salud, estaba la ministra de Desarrollo, de Nación, de Ciudad, y estaban por ahí referentes territoriales, digamos, pensando o transmitiendo la estrategia y tratando también de generar esta motivación que hacía falta para encarar el tema, ¿no? Aunque muchos nos sentíamos como de alguna manera obligados, había como una obligación ética también de asumir un rol activo en esto, ¿no? Y no quedarse en la casa. Yo creo que atravesé mejor la pandemia porque salí, porque trabajé, que si me hubiera quedado en mi casa. Pero Estoy claro, segura. que había un rol ético, Sí, sí. Y bueno, sí. nosotros teníamos un nene, mi marido hacía terapia intensiva en otro hospital público, yo infectóloga en un hospital público, y en realidad por ley nos correspondía habernos quedado uno con el nene chiquito. Claro. Y nosotros, los dos, decidimos trabajar a contraturno, uno entraba, otro salía, y el nene quedaba en casa. Claro, Terrible, ¿no? Terrible. Cuando el papá llegaba cansado de trabajar. Claro. Cuando el papá llega cansado de trabajar, Y la A cargo mamá, de ese yo- papá o yo- mamá que sí, llegaba sí, cansado de con- trabajar. no solo cansado, con la angustia Sí. que le generaba todas las cosas que uno veía en los hospitales, ¿no? Y la Claro. angustia que el nene nos refería y nos decía, ¿ustedes se van a morir? Claro. ¿Ustedes se van a morir? Era la pregunta permanente, porque veía todos los casos de la gente que se moría y nosotros salíamos los dos a trabajar, ¿no? Es muy difícil. muy Y eso difícil. lo sostuvieron los 2 años, o sea, 2020, Es 2021. eso, mi marido lo sostuvo los 2 años, yo a mitad del 21 lo corté por un problema personal, que tuve un problema familiar. Ujú. Mi papá también médico, 69 años, también podría haber ido a aislamiento, pero él quiso seguir trabajando, trabajó durante toda la pandemia, hasta que a 2 días de cumplir los 70 se enfermó. Bueno, muy grave. Ya estaba vacunado también, ya había llegado la vacuna, estábamos todos vacunados, se enfermó muy grave, bueno, pasó a terapia intensiva, yo ahí, la verdad, la segunda descompensación que tuve de la pandemia, porque la primera fue el cachetazo un tumor de piel que me
tuve en diciembre del 2020, que para mí fue el cachetazo que me dejó el COVID, el primer año del COVID, literalmente, y esta, bueno, fue la segunda. Y bueno, yo ahí tuve una descompensación, un desequilibrio de tanto emocional y bueno, ahí tuve que pedir una licencia, pero bueno, hasta ese momento sí, trabajamos así, ida y venida, ida y venida. Uno y otro los 7 días a la semana, ¿no? Aparte, eran los 7 días a la semana. A lo sumo, o iba el domingo o iba el sábado, y nos turnábamos y el resto de la semana, todos los días. Yo quería recoger un poco de guante de lo que ella decía y la pregunta de Natalie. Y esta cuestión de que, bueno, vos decías que rebuscaba la pregunta de la incertidumbre, pero fue la palabra que más usaron. Es verdad. Porque tiene que ver con esto, con gestionar lo desconocido y un poco, que vuelvo otra vez a los orígenes porque me interesa esta cuestión. También como aprendizaje, porque esto no es que no va a volver a suceder en algún momento, algo va a volver a sorprender a las organizaciones. Y un poco lo que ella decía, el lugar de la ciencia, porque vos eras infectóloga, entonces imagino todos buscando en los orígenes de esto la respuesta en vos, y vos como cuál era tu lugar y cómo se vivió desde tu subjetividad esta situación. Sí, no, la angustia de no tener respuesta. Era una angustia permanente. Estar en el hospital era una angustia permanente, porque no tenías respuesta, o porque la gente se moría y no podíamos hacer nada y los veíamos morirse, o sea, los pasabas a terapia intensiva, le ponían el respirador y igual se terminaban muriendo, o porque se enfermaba algún colega y no sabías cómo iba a evolucionar. La verdad que, y la demanda del sistema, y ahora qué hacemos, y esto cómo se come, cómo se hace, y qué tenemos que hacer, bueno, las indicaciones ahora son estas, y al día siguiente venían otras. No, pero vos ayer nos dijiste, no, bueno, pero ahora vinieron otras indicaciones que son estas otras, distintas. Bueno, pero no era, y ahora tenemos que hacer distinto. Bueno, sí, porque ahora vinieron estas otras. Y era todo el tiempo nosotros éramos los que íbamos y poníamos la cara para expresar y, digamos, sabiendo que con cada cosa que uno decía y con las indicaciones que uno intentaba seguir, porque tampoco se sabía, no era que nosotros como infectólogos podíamos tener algún conocimiento adquirido de cosas similares, pero esto, más allá de cosas similares, era nuevo y mucha gente se estaba muriendo. Entonces, digamos, uno tampoco se podía afianzar al concepto que uno tenía de algo anterior, porque capaz que con lo que vos decías se moría alguien. O no se protegía como correspondía, ¿no? Entonces era una angustia permanente. Aparte los síntomas iban cambiando. Los síntomas antes eran muy proteiformes. Esto no es COVID, puede ser COVID. Digamos. Los síntomas eran muy proteiformes, quiere decir que eran todos diferentes. Había uno que venía con dolor de panza y diarrea, al final tenía COVID y también. Decía, no, eso no es COVID. Y al principio se superpuso con la epidemia de dengue. Con la epidemia terrible. Claro. Entonces ahí había que diferenciar lo que era COVID de lo que era dengue, que parte del trabajo también de las promotoras de salud era sensibilizar a las personas en esta cuestión, ¿no? La diferencia entre COVID y dengue, que en ese momento estábamos recontra seguras que eran completamente diferentes, y después resultó que... Y después empezaron a llegar los COVID-dengue. Los COVID-dengue. Pacientes que se internaban, que tenían COVID y tenían dengue. Y los dos graves, porque se tenían que internar o por alguno de los dos, ¿no? Difícil. O también cruzado, parece a chiste, ¿no? Pero también cruzado con la vulnerabilidad social. Entonces te venía el COVID-dengue TBC, un paciente que tenía COVID, tenía dengue y tenía tuberculosis. Claro. Y entonces, y eso lo fuimos viendo, fueron apareciendo, sí. Y también algo que en relación a lo que decíamos de la ciencia, la incertidumbre, la falta de respuestas, y algo que en algún momento espero que se investigue y se trabaje desde un punto de vista por ahí antropológico o cualitativo, que es qué estrategias tuvieron las personas en los barrios populares para cuidarse. Porque no todo pasó por el virtuosismo de las estrategias que venían desde los médicos, desde los medios de comunicación, no. Porque tenemos comunidades enteras que nunca se testearon. Los paraguayos, por ejemplo, era dificilísimo que fueran a testearse y ellos se arreglaban con sus yuyos. Y, bueno, no sabemos si hay una tasa de letalidad mayor entre paraguayos infectados con COVID que otras, no sé, de otros países o la población general, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas culturales que tienen que ver con prácticas
ancestrales, populares, uso de yuyos, medicinas alternativas, formas de cuidado que desconocemos y que yo estoy segura que jugaron un papel importantísimo en evitar enfermarse. De hecho, en sistemas de salud muy precarios, mucho más precarios como el nuestro, como en Bolivia, por ejemplo, hubiera sido una catástrofe mucho mayor si no hubiera existido la medicina popular, natural, ancestral. Entonces, eso para mí en los barrios populares es todo algo para investigar. Digamos, cuáles fueron las estrategias diferenciadas que tuvieron los distintos grupos sociales y étnicos, si se quiere, para abordar la prevención del COVID. O el tratamiento. No lo sé. O el no tratamiento. O el no O el no tratamiento. tratamiento. Sí, también. O sea, yo que trabajé mucho en villas, sé que el tema de ir al médico, uno va al médico cuando ya está al No, o el borde del tratamiento fin. que ellos mismos definían, Claro. no el tratamiento farmacológico, el tratamiento que ellos Exactamente. mismos por ahí definían a través de test, de otros elementos. ¿no? Sí, o de ver hasta dónde uno llega también. Hasta dónde se llega. Sí, también. hay mucho de eso también en los sectores más populares. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho en villas y sabemos también, sobre todo los varones, que son los que más tarde llegan, en peores condiciones Sí, y en demás, general, ¿no? sí. Pero para mí eso es un interrogante y es algo para... Y las estrategias no solo ante la enfermedad, sino de cuidado colectivo y comunitario. Eso te iba a preguntar, vos que estabas tanto en los barrios, o sea, ¿qué estrategias también había que por ahí contrastaban con esta cuestión de la obligatoriedad del aislamiento, de no juntarse y demás, en barrios que por ahí están acostumbrados a los comedores comunitarios, organizarse de determinada manera? Y yo no estaba en el día a día de esos barrios, pero costaba el aislamiento, costaba Bueno, que la en gente el se quede. conurbano me recuerdo, al menos por lo que yo recuerdo, conurbano, no estoy hablando provincia fuera del conurbano, mucho aislamiento. ¿O se acuerdan? Se mantuvo los primeros días, o sea, primeras semanas, pero después muy El rápidamente la caso gente emblemático fue el de, creo que se llamaba Villa Azul, Sí. Sí, que era sí. entre Avellaneda, ¿no? Bueno, y yo Quilmes. ese ahí donde Sí. he más trabajado, pues hice incluso mi tesis de doctorado ahí, por lo cual tengo mucha información ahí. Murió mucha gente también Murió ahí, mucha gente. pero Pero la estrategia que se definió claro. fue de aislamiento comunitario, aislamiento barrial. Claro. Digamos, no aislamiento de los domicilios, porque era inviable, era o impracticable. sea, Por eso las y a recomendaciones. las 3 semanas, un mes, empezaron todo el mundo a salir porque la misma intendencia no podía más controlar gente que si no salía no comía, ¿no? Claro, Eh, claro. ¿sí? No fue creo que Capital tuvo mucho más acatamiento de control Más o comunitario. menos, hubo, pero los pibes jóvenes sobre todo empezaban a salir conurbano. y estaban las fiestas. y Claro, estaba- era como... No era fácil sostener. Era todo el mundo caminaba por la calle como si de nada, al menos en muchas grandes ciudades del conurbano era muy difícil el aislamiento permanente. No sé en general, O sea- sí sé que en villas y asentamientos, por lo menos en algunos de provincia, el aislamiento decidido además, más allá de lo que en los hechos ocurriera, Sí. la estrategia que se proponía desde el Ministerio de Salud era el Sí, fue aislamiento esa comunitario. era digamos, la versión oficial, pero cuando uno salía, de hecho hubo muchas notas de prensa, ¿no? Mostrando que, bueno, si la gente no abría la pizzería, si no se abría eso, no comían, entonces, Claro. más allá de la necesidad. Pero también ahí me parece que sería interesante repensar, o sea, reflexionar sobre eso, que hay gente que finalmente no se pudo aislar como corresponde y sin embargo siguió adelante, ¿no? Exacto. O sea, que sí. quizás eso también a futuro puede A ser futuro. una reflexión también sobre cómo es la gestión de ese tipo de pandemias en esas condiciones, ¿no? Sobre También. cómo, cuánto tiempo, en qué Claro. lugares, diferenciado por sectores. Exactamente. También Y eso, ¿no? quizás ver, bueno, cuál es el nivel de desagregación del dato que tenemos como para poder Exacto. arrimar a esa a Exacto, porque no procesarlo. sabemos No sé, demasiado, claro, ¿no? O sea porque realmente una de las cuestiones virtuosas de la pandemia y que creo que es una de las cosas que han llegado para quedarse, digamos, de perdón, de lo que es la organización del sistema de salud fue, bueno, la cuestión de la virtualidad, por supuesto, y la cuestión de los sistemas de información. En ese momento todos teníamos usuario del SNBS, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, donde se cargaban los casos. Todos los que éramos trabajadores de salud, ¿no es cierto? No solo de salud, porque también gente del Ministerio de Desarrollo tenía su usuario
y todos teníamos acceso a cargar y a visualizar también, porque a veces pasaba algo y no sabíamos si esa persona efectivamente era positiva o no. Entonces nos llamaban o venían al detectar a decir, pero al final no tengo el resultado, y resulta que cuando entrabas al CISA, es el sistema, no estaba cargado, o bueno, es decir, hubo una mejora de los sistemas de información muy importante, integración de bases de datos, el RENAPER, ¿no? El Registro Nacional de las Personas, el CISA, las bases de datos, bueno, de todos los que eran testeados en los detectar, con sus resultados, sus convivientes, sus allegados. Entonces era parte de la base de datos. El programa Cuidar también, que nos permitía tener información. La aplicación, que seguimos teniendo, porque en general ahora como para viajar se está como implementando también, digamos, esas bases se diversificó, claro, con un montón de otros datos más. Entonces, eso es una de las cosas que, bueno, el poner en valor la epidemiología, ¿no? La importancia del dato, no solo para la población, sino para los propios equipos. Nosotros nos cuesta mucho que la gente, nuestros compañeros, los trabajadores de salud, registren, yo hago así, pero es registren en las historias clínicas. Hoy en la ciudad están informatizadas algunos datos. Por ahí cumplen con lo básico, pero podrían quizás enriquecer más aún ese registro. Pero eso sigue de mucho, ¿no? Yo trabajé sobre el sistema de salud en los años 2010, 2011, donde se empezaba a sistematizar la cuestión de la necesidad de tener historia clínica informatizada, incluso en el sector público, y me parece que todavía sigue un hábito difícil. Ahora, quizás ahí viene una pregunta, yo diría, vinculado justamente a esa experiencia del COVID, ¿no? Que es un tema de, más allá del médico, el sistema de apoyo al médico, que es el sistema de enfermería, que es esencial en general a eso, ¿no? Y que es una carencia grande en Argentina todavía, que yo sepa. Todo el personal que sostiene al sistema de salud, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, o sea, todos tienen un rol único y fundamental, camilleros, o sea, tienen un rol único y fundamental que cuando uno se cae y otra parte del sistema tiene que cumplir el rol de este que se cae, ahí te das cuenta el valor que tiene. Es muy difícil, es muy difícil y de hecho se desbalancea el sistema. Y si uno piensa que muchas veces en el sistema público de repente tenemos en los servicios, que a veces pienso hipotéticamente, ¿no? La gente va a pedir un turno y no hay turno, se demora, no hay demanda, no hay un administrativo que aunque sea te diga, no, mire, venga dentro de 2 horas, o venga mañana, o venga pasado mañana. Y por ejemplo, hablando del rol del administrativo, fundamental, el rol de los enfermeros. El rol de los enfermeros son profesionales de la salud que tienen una injerencia en el cuidado del paciente que es altísima. Sí, en general en muchos países parte de la historia clínica la escribe el enfermero, no toda, pero parte está con, digamos... y acá en Argentina eso no lo tenemos. Relacionada con el paciente y el médico, ¿no? Que cada uno tiene una visión del paciente. Entonces, sí, mi pregunta es si un poco después del COVID, que eso generó mucha tensión y también expresa también ese problema de recolección de información, un poco hubo una mejora o no en ese sentido, o una toma de conciencia que eso es una parte importante del sistema. Y la gente nos aplaudió al sistema de salud, aplaudía a las 9 de la noche durante la pandemia y después dejó de aplaudir y se olvidó. Y así también se olvidaron los gobiernos y se olvidó todo el mundo del sistema de salud. Y eso es una realidad. Lo que, digamos, a veces charlamos, el sistema de salud de Argentina está en crisis. El sistema de profesionales de salud está en crisis, no hay enfermeros, hay ciertas especialidades médicas que hay muy pocas. Se vio en la pandemia que no había especialistas en terapia intensiva, que el rol del terapista, del especialista en terapia intensiva quería que lo cubriera cualquier otro médico que no era especialista, y se vio que en las terapias intensivas, donde no había médicos especialistas en terapia intensiva, la mortalidad era muchísimo más alta. Claro. Y es una realidad. Y en vez de fomentar, habiendo visto todo esto, por ejemplo, estoy hablando en este caso de la especialidad de terapia, pero hay otras especialidades que están en situación similar, que se formen más especialistas, fomentando desde la parte académica, fomentando desde la parte económica, fomentando desde donde se quiera fomentar,
Esto no se hace. Entonces, no sé si en algunas cosas aprendimos y en otras todavía nos falta. Todavía nos falta y las lecciones aprendidas todavía nos falta. Y decíamos, estuvimos durante 2 años lavándonos las manos cada 5 minutos y ahora, hace un par de meses, no me acuerdo ya, 3, 4, 6 meses, en un hospital público, sucedió que hubo un brote de personal de salud que se enfermó comiendo la comida del hospital y cuando se hisoparon las manos de los que cocinaban había bacterias que no tenían que estar ahí, que era por falta de lavado de manos. Entonces, hay cosas que todavía no las aprendimos, ¿no? Hay cosas que todavía no las aprendimos y que esperemos que no tenga que llegar otra pandemia para aprenderlas, ¿no? Y que sea más duro que lo que está ahora, porque la realidad es que el sistema ahora, cada día, si vamos teniendo menos enfermeros, vamos teniendo menos especialistas, cuando nos venga una pandemia dentro de 15, 20, no sé, 30 años, el sistema va a estar menos preparado. Es una realidad. Si nosotros si no se fomentan, digamos, estas cosas que se vieron ya, que se vieron que faltaban, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que es totalmente cierto. Hay una crisis en los sistemas de formación, ¿no? Los médicos se reciben en las universidades y vieron que existe el sistema de residencias y cada vez son menos seleccionadas algunas residencias que son básicas, se las considera básicas, clínica médica, pediatría, otras. Eso por un lado es así y hay muchas cabezas pensando cómo estimular y cómo promover que se elijan, ¿no? Desde la misma formación, de formar con un criterio de resolución de problemas y no tanto de especialidad, de resolución de los principales problemas de salud y no tanto de el problema de salud que se presenta en la poblacionalmente en menor medida, ¿no? Eso cuesta mucho por muchos motivos. También está la cuestión económica, fuertemente, un espíritu de época también, ¿no? Más vinculado a quizás intereses más individuales y no tan en función de la salud colectiva, pero eso es otro tipo de análisis que podemos hacer. Y también se han complejizado los problemas post pandemia de la población. Se han complejizado de una manera tremenda. No es una cosa que se dice así nomás, la epidemia de problemas de salud mental. Terrible. Es tremendo lo que se vive. Los chicos que vivieron quizás sus primeros años, la incorporación del habla, de la sociabilidad y demás, aislados, hoy en día presentan problemas de neurodesarrollo que, bueno, no tenemos un estudio que lo verifique y sería muy difícil poder asociar una cosa con otra, pero es altamente probable que la pandemia y el aislamiento algo haya tenido que ver, ¿no? Además de que se visibiliza más por muchos motivos. En los adolescentes, la vida social de los adolescentes, hay muchos La adolescentes. depresión. La depresión. Entonces, y bueno, y todo lo que quedó rezagado en lo que son las crónicas no transmisibles, la cantidad de personas, por un lado, que se murieron porque no fueron ante un síntoma X, porque tenían miedo de agarrarse COVID y se murieron de un O no los infarto. atendían. O no los atendían. O no los también, atendían. también. Que pasó en también. ciertos hospitales También. que no necesariamente públicos, digo en general, sí. había centros de salud que no tenían capacidad de atención o directamente no atendían pacientes. Subestimaban el cuadro, sí, sin dudas. Y toda esa rémora, digamos, de gente que quedó sin atención, hoy presenta, las cuestiones oncológicas, ¿no? Presentan cuadros mucho más graves y más difíciles de controlar que si hubieran tenido, digamos, hoy toda la saturación del sistema de salud, los retrasos en los turnos, todo eso tiene todo que ver con lo que pasó 2020, 2021, no es casualidad. Porque ahora nosotros naturalizamos que un turno puede tarde 2 meses. En la prepaga también, ¿no? En el hospital público, No estoy hablando de hospital público. Claro. Ahí yo creo que hay muchos prepagas que tienen hasta 3 a 4 meses, según los especialistas, de demora. Exactamente. Muchas, o más. Y eso O más, no o más, existía o más. antes. Eso Con no ciertos existía. especialistas. Con cierto prejuicio se decía, bueno, en el público. Y en el público muchas veces te atienden mucho más rápido que en algunas obras sociales o algunas prepagas. Así que mucho de toda esta crisis que vive el sistema de salud total, con sus diferentes subsectores, el de la prepaga, el de las obras sociales y el sistema público, está vinculado a lo que nos ha dejado la pandemia, sin lugar a dudas, sí.
Y respecto de los sistemas de información, bueno, en simultáneo que todo fue como a velocidad supersónica, se incorporaron tecnologías como el Meet, el Zoom, todo eso que en nuestra vida habíamos usado, menos de manera cotidiana, eso está instaladísimo y creo que también de alguna manera cambia las condiciones laborales de muchos de nosotros porque estás todo el tiempo expuesto a múltiples reuniones, una tras de la otra, casi en simultáneo, porque es como que el tiempo y espacio ya no existe como variables, ¿no? Como organizadores del trabajo y de la vida, sino que uno puede hacer todo el tiempo estando en cualquier lugar. Eso ya está instaladísimo. Por otro lado, también mejoró el alcance de las capacitaciones, ¿no? Algo que era estas reuniones por Meet y por Zoom que se hacían en ese momento, eran reuniones de gestión. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? Ahora, todas las capacitaciones y cada vez menos la gente quiere hacer capacitaciones presenciales. No tienen éxito en general cuando proponemos capacitaciones presenciales, porque la vida social está organizada también en donde la virtualidad optimiza tiempos, bueno, tiene una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, eso llegó para quedarse. Creció muchísimo la informatización de todos los datos en salud. Entonces, en Ciudad mismo empezó la informatización 2017, iba de a poco, y en 2020, 2021 también es otra área que no paró de trabajar fuertemente. ¿Sí? Porque además tenía que unificar sistemas, tenían que trasladarse a todos los lugares donde concentraba a la gente que se iba a testear y armar y organizar todo el circuito de atención, porque entraban, se empadronaban, todas las personas que se iban a testear se empadronaban con su número de documento, pasaban a otro donde les pedían otros datos y así hasta que se hacían el testeo y después esperaban en un lugar aislado y todo eso era información que permanentemente se estaba cargando los diferentes sistemas, ¿no? Entonces hubo mucha gente, muchas cabezas pensando también cómo optimizar los sistemas de información existentes. Eso también me parece que fue un avance súper importante. Buenísimo. Fue interesante. Te quería preguntar, cuando vos hablábamos hoy de esta cuestión individual sobre el olvido en la pandemia, pero según como vos lo relatabas respecto al lavado de manos, también las organizaciones sufrieron este olvido sobre lo vivido en pandemia. ¿De a qué crees vos que responde esa cuestión de no haber aprendido lo que pasó o haber desechado el aprendizaje o no, digamos? Sí, creo que la vorágine que en la que vivimos, creo que hace que a nivel individual, como a nivel colectivo, como a nivel gerencial, sea difícil pararnos a reflexionar y buscar cosas que nos puedan servir de lo vivido, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, el ir tapando agujeros permanentemente hace que uno no pueda mirar más allá del momento, porque cuando querés sentarte a mirar un poco el atrás como para ver cómo seguís para adelante, te viene de nuevo una bomba encima en la que tenés que estar tapando y no te puedes sentar a reflexionar. Esto tiene mucho que ver también, como decía Gabriela, con la vida actual en la que estamos, en la que todo el tiempo es el momento, lo momentáneo, el ahora, y nosotros nos caracterizamos lamentablemente por ser, no solo en salud, me parece, no voy a generalizar, pero en muchas partes de nuestra vida como sociedad, nos caracterizamos por no tener un país que proyecte a 15, 20, 30 años. Somos un país que proyecta de acá a 6 meses. Y que yo siempre hablo de la gestión de la emergencia. Sí, en Argentina nos caracterizamos mucho por gestionar emergencias y no proyectar problemas, ¿no? Exactamente. Y eso me parece que pasó también con la pandemia. Es así. O sea, la pandemia nos vino, bueno, gestionamos, cerramos, hacemos, nos coordinamos, nos organizamos, trabajamos, vamos todos para adelante, sumamos, se acabó la pandemia, viene el problema económico, nos detenemos, y la pandemia ya pasó, ya está. ¿No? Y a nivel internacional tampoco quedó, digamos, esa instancia de reflexión y decir, bueno, podemos tomar determinados aprendizajes o determinadas formas de organización o gestión que nos sirvan frente a futuras pandemias o futuras problemáticas. No te lo podría decir. Bueno, no están te los lo podría organismos decir. internacionales que, bueno, también yo creo que se deben estar reconfigurando porque la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud son organismos multilaterales muy importantes, pero que a veces que quedaron un poco
Sí, sí. desprestigiados en algún momento. A ver, son organismos necesarios, pero bueno, vienen siendo cuestionados por ciertos conflictos de intereses con laboratorios, ¿no? Acá, cuando hablamos de salud, hablamos de una industria muy importante, ¿no? Sí. Y la industria farmacéutica, la pensemos que es industria la tercera industria después de las armas y el tráfico de narcotráfico. drogas. Creo que es la tercera industria que mueve dinero en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se analizan quiénes financian la OMS, aparecen los laboratorios y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Entonces, así como otras instituciones, la OMS también tiene que... Pero como organismo rector que da recomendaciones, es lo que tenemos y sí, siguen discutiendo. Yo recibo por ahí algunas alertas por casos que aparecen en algún lugar del mundo y siempre sigue siendo un lugar de referencia, ¿no? Sí, pero yo hablaba de nivel de otros países que no te sé decir Claro. cómo se terminaron de reconfigurar o si se reconfiguraron o no. Probablemente, digamos, la crisis de COVID tiene mucho que ver con la crisis ambiental que hay en el planeta. Muchos países entendieron esto y muchos países, sobre todo Europa, está tomando, digamos, una buena dirección en base a esto como para intentar disminuir la contaminación o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la contaminación con los microplásticos. O sea, están trabajando mucho más fuertes que otros países, ¿no? Y esto sí tiene que ver con algo que yo creo que les ha quedado de lección aprendida, ¿no? El Foro Económico Mundial hasta el año 2019, creo, jamás había mencionado el tema ambiental. Y creo que en 2019-2020, por primera vez en la historia, hablan en la parte de economía con el tema de la depredación ambiental y cómo van de la mano, ¿no? Nosotros acá todavía estamos lejos de eso, estamos, digamos, como en una prehistoria de eso y tenemos que llegar, en algún momento llegaremos, pero yo creo que esto tiene que ver también con esta reflexión que se ha hecho, me parece. Ahora, sin embargo, quiero insistir sobre eso, ¿no? Yo creo que el COVID hizo una cosa que me parece sí interesante y que también fue compartida, porque argentinos nos autoflagelamos mucho, ¿no? También. El COVID lo que mostró también a nivel internacional son las enormes tensiones que vive la organización del sistema de salud. Argentina, en el fondo, tiene un sistema de salud que no se organiza de manera tan diferente como otros países, en el fondo, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece interesante también es ver cómo la crisis del COVID puso de relieve esa enorme tensión que tiene el sistema de salud tal como lo conocemos. Entonces, no sé si a usted le parece que uno puede empezar a sentarse después de 2 o 3 años de esa pandemia, más allá de la pandemia, a poder conversar sobre qué es el sistema de salud hoy y cómo debería quizás un poco repensar su organización, porque también la tensión que vivimos acá de los turnos, que decir, bueno, yo no soy argentina de origen y tengo mucha familia que vive en Europa, viven lo mismo. Eso es interesante, ¿no? También. Entonces, si el COVID finalmente no reveló los límites de una forma de organizar la salud y si no nos obligaría a repensar también esa organización desde otra perspectiva, ¿no? Sí, la cantidad de gente que se murió en Nueva York, la cantidad de gente que se murió en Italia, bueno, en Por España. eso digo, o sea que no es que Argentina hizo siempre todo mal, ¿no? No, O sea, no, de hecho, si nosotros quedó esa idea, no, quisiera sí, totalmente no, discutirla. no con ustedes, pero Claro. en general hay una idea de que Al finalmente contrario, el sistema yo nacional me es siento difícil. muy orgullosa de la cómo se respuesta gestionó la que pandemia tuvo el acá. sistema de salud en este país, cómo fueron las directrices, cómo Pero si al final eso no nos obliga también, porque vivimos síntomas muy similares a otros países, ¿no? tenemos Incluso ciertas europeas. particularidades nosotros como Entonces, sistema de salud también, ¿no? si no nos obligaría a repensar cómo Sí, se sin organiza duda. esa salud. Sí, yo creo que hay que repensarlo, digamos, si uno piensa a nivel global, me parece que sí hay que repensarlo, porque con estas crisis globales Exacto. vemos que el sistema caduca, se cae en todos lados, se cae, en algunos lugares se cae un poco más, en otros se cae, pero se cae en todos lados. Entonces, claramente me parece que habría que repensarlo, pero, digamos, repensándolo a nivel mundial, como después cada país tiene su idiosincrasia y tiene su Exactamente. cultura y tiene sus negocios y tiene sus formas,
creo que nosotros tenemos que repensarlo acá, ¿no? Y acá nosotros teniendo este sistema, nosotros tenemos un sistema de salud que es tripartito, ¿no? Que es público, que es privado y que es de obras sociales, en donde un individuo puede estar aportando a 3 sistemas a la vez. Cuando hasta hace, no voy a decir tampoco, pero hasta los años finales de los 60, principios de los 70, el sistema era público y la gente se atendía en el hospital público y había muy pocos sistemas privados y la gente cuando se enfermaba iba al hospital público y el hospital público era lo mejor que tenía la República Argentina. Y sí, alguno tendría una obra social y qué sé yo, pero o sea, cuando tenía un problema grave iba al hospital público, o sea, no es hace tantos años. O las obras sociales aportaban a los hospitales O públicos. las obras sociales aportaban a los hospitales públicos. Entonces, si uno piensa que tenemos un sistema tripartito en el que se sobreaporta de recursos y después cuando uno quiere ir a atenderse ni siquiera tiene lugar donde llegar o no te atienden o no tenés turno o lo que sea, claro, me parece que sí que hay que repensarlo y que hay que repensarlo reorganizándolo pensando en estas futuras crisis que van a volver, como decías vos, ¿no? Yo quería decir 2 cosas en relación a esto, que hay mucha gente pensando en cómo organizar el sistema de salud, cómo darlo vuelta, cómo transformarlo. Algunos pensando en una articulación en un sistema único de salud, ¿no? Pero obviamente sin deshacer lo que existe, porque la capacidad instalada del sector privado está, de las obras sociales también. Entonces hay que pensar una manera virtuosa de poder lograr una articulación entre todos los subsistemas del sistema. Y una cosa que quería decir en relación a los organismos internacionales y esta posibilidad de pensar y de repensar las recomendaciones, algo que se le cuestionaba mucho a la OMS fue que sus recomendaciones eran para una porción muy pequeña del mundo. Sí. Era la porción blanca, clase media, que podía aislarse, que podía tomar determinadas medidas y no tenía en cuenta ni siquiera minorías, las mayorías de otras etnias con otras condiciones de vida, posibilidades y demás, ¿no? Esa también es una discusión que está puesta sobre el tapete, ¿no? ¿Cuán mundial es la Organización Mundial de la Salud a la hora de pensar? Sí, igual como muchos organismos internacionales lo que hace son recomendaciones generales y después se entiende que cada país tiene que ir bajando, o sea, realidades, ¿no? O sea que... Claro, pero bueno. Lo que a mí me parece más preocupante como antropóloga no fue tanto eso, porque todo el mundo sabe que obviamente son recomendaciones generales, o sea... Pero ¿para qué generalidad es lo que se discute? ¿Para qué generalidad? Lo que pasa en general es así, o sea, lo que recomendaba la OMS, a mí me pareció más preocupante la excitación de que una semana era eso, que una semana era aquello. Me acuerdo también la OMS tuvo la discusión del barbijo, perdón. El barbijo. No fue solo una discusión de acá, porque obviamente uno sabe, pero también la OMS recomienda lo que le saca el libro del epidemiólogo, ¿no? O sea, que hay que aislarse. Después, bueno, cómo se puede hacer o no según los lugares, eso es algo, digamos, que es más particular y que se entiende que se va a ir bajando según las prácticas y culturas locales, ¿no? Pasa lo mismo con las políticas de SIDA. Todo el mundo sabe que hay recomendaciones generales, no significa que se vayan a aplicar en todo lado y de la misma manera. Pero me parece que sí hay una discusión. Hay algo que finalmente me parece que no ha quedado de la pandemia, es justamente esa integración internacional, porque no estamos hablando de un problema de salud nacional, estamos hablando de una pandemia, y por eso un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué quedó, sabiendo que era una pandemia, de articulación a nivel mundial, de pensar la posibilidad de otra pandemia en algún momento, ¿no? Hay gente que está pensando, claro. No sé si conocen a Mario Rovere, sí. Que bueno, él tiene la diplomatura en salud internacional y él todo el tiempo está analizando noticias que para uno pasan desapercibidos. Yo creo que a él fue el primero que leí con la situación del aislamiento en China por COVID, que dijimos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Ahí como que fue para mí la primera alerta. Claro, pero ¿cómo eso se bajaría hoy en un sistema de salud más que nada preventivo, ¿no? O sea, pensando, si nos pasara eso, sobre qué tecla podemos jugar hoy en día y organizarnos para estar algo preparado. Como estrategia global. Claro, como estrategia global, pero bajada después también a los sistemas de salud más nacionales, o sea, con discusiones, digamos, de escenarios posibles, sabiendo también, ahí sí también soy antropóloga, que una pandemia no es previsible justamente. Entonces, es más bien una gestión también de la incertidumbre que prima, pero de algún modo
algunos... Hay lecciones aprendidas. Claro, sin algunas duda. lecciones aprendidas y finalmente permiten y siguen, digamos, debatiéndose al nivel de las organizaciones de los sistemas de salud local, ¿no? Sabiendo que obviamente hay una discusión general y después, bueno, su bajada local. No sé qué se está discutiendo a nivel general, sí a nivel local sé que se está atajando todo lo que dejó la pandemia, ¿no? Entonces no sé Toda la quién cola. es dentro del área de al más alto nivel de la gestión de los ministerios está pensando con una mirada más de mediano y largo plazo. Hoy por hoy es, y además con la coyuntura político-económica que estamos viviendo, en donde los conceptos de la atribuibilidad al ambiente, de las problemáticas de salud está completamente negada, ¿no? El concepto de una salud, que nosotros trabajamos mucho desde el equipo de salud ambiental, que es esta interrelación entre los animales, El las ambiente y las personas. el ambiente, La zoonosis, ¿no? la Sí, zoonosis, claro, que la salud del ser humano depende de la salud del ambiente donde está inmerso y de la salud de los animales, porque como sucedió en la pandemia, el pandolín se enfermó, llegó al mercado de China, el pandolín o cualquier otro animal que haya sido, llegó al mercado de China y se armó toda una pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con la interrelación muy cercana que hay entre todos los sistemas vivos que hay en el planeta, ¿no? Que no podemos decir, no, esto es otra cosa, esto está lejos, no, esto no tiene nada que ver, o sea, hay que empezar a ver con una mirada global, como decís vos, por supuesto. Entonces, en este momento, esta coyuntura histórico-política se hace más difícil aún porque sabemos que lo que gobierna actualmente en nuestro país está en las antípodas de concebir las relaciones sociales, ¿no? Las causas de las enfermedades, de esta mirada más integral e integrada entre los diferentes sistemas. Así que, bueno, es más que nunca ir contra la corriente en este momento, más que nunca. Siempre lo ambiental ha sido como marginal, Claro. así como lo es la prevención y la promoción de la salud. Sí, que siempre es el pariente pobre, ¿no? Exactamente, la salud comunitaria. ¿no? Sí, o la atención primaria, La atención que, primaria de que la simplemente es muy devalorizada. en Sí, relación pero a yo creo igual que otras. en muchos países de a poco se está entendiendo, digamos, esta relación de que no somos, digamos, no estamos de visita en la naturaleza, sino que somos parte, ¿no? Del planeta y de la naturaleza construida si queremos si vivimos en una ciudad, o la naturaleza natural si vivimos en el campo, y somos parte de eso y que tenemos que cuidarlo. De repente yo, digamos, haciendo un poco de investigación bibliográfica, ves que en algunas ciudades de Europa están ampliando los lugares verdes, están dejando que la fauna local, por ejemplo, zorritos, que vuelvan a aparecer por las ciudades, por espacios verdes que antes no había. Y esto denota de que cierta parte de la sociedad del mundo está entendiendo esto y está queriendo volver un poco más a un equilibrio, porque, digamos, sin ecología no hay economía. Eso es así. Lamentablemente pareciera que estamos lejos de eso, pero nos vamos a terminar dándonos cuenta como de un porrazo o con, pero o con además, otro tsunami encima de la cabeza, ¿no? Claro, además las evidencias son clarísimas para algunos, claramente no para todos, pero la sequía que sufrimos, ¿no? Recientemente, o las inundaciones, no está al lado alejado de la economía. Digamos, directamente se perdieron cosechas completas, por lo tanto tenemos menos ingreso de divisas, bueno, lo que Sí, sabemos, tenemos ¿no? acá todavía crisis ambientales en términos de salud importante. El dengue, por ejemplo, es Por algo supuesto. que antes Y que por cada ahí- vez baja más, Claro, además, es eso, sí. eso iba a decir. O sea, antes era por ahí las provincias más norteñas y ahora cada vez más Al llega a norte de Buenos Aires. Neuquén. Sí, Claro, ahora ha está llegado. llegando al sur. Así El mosquito, que, ¿no? Sí. Sí, sí, por llegó eso. a la o sea, Patagonia, Neuquén. exactamente. Así que de algún modo hay como también Sí, una... lo que pasa es que tiene que ver también con esta mirada utilitarista del ambiente. en Claro, donde del recurso. Lo pensamos como un recurso natural, no lo pensamos en nuestra relación con nuestro entorno y que sea amigable. Claro, pero- Sobre todo en Argentina, que también vive de los recursos naturales. Y la región también, si pensamos en Brasil y demás, el avance sobre las selvas. Por eso, pero no lo pensamos como recurso finito. O sea, porque uno lo No. puede pensar como un recurso natural a utilizar, Sí, y teniendo eficientemente. eficientemente y teniendo una sostenibilidad en la que nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos puedan seguir usando el recurso. Pero si uno depreda, digamos, por más que
uno lo utiliza como recurso natural, ya mañana no se va a poder usar más. Y ahí vas a tener que ir a depredar a otro lado o no sé qué harás. Entonces, eso es lo que no estamos terminando de ver, ¿no? Del equilibrio que se necesita, nadie dice, no se haga nada, no se toque nada, sino simplemente usarlo de manera racional, entendiendo que es un recurso finito. Hay un concepto que se llama el Overshoot Day, que es el día de sobrecapacidad de la Tierra. No sé si lo escucharon. Es el día en el que se consumen todos los recursos naturales que la Tierra generó para ese año. Y ese día a nivel mundial está más o menos para finales de julio, principios de agosto. O sea, todos los recursos naturales que se consumen desde agosto hasta diciembre son recursos del año que viene. O sea, consumimos un planeta y medio por año. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar dentro de un par de años? Nada. O sea, nada. Y cada vez va a ser peor, ¿no? Si seguimos así. Y después está la discusión de la tensión entre el ambientalismo más popular y social y que tiene en cuenta la economía y las necesidades de desarrollo de un país, y un ambientalismo más verde, en un sentido más lavado, si se quiere, que no tiene tan en cuenta las determinaciones sociales de la salud, las necesidades de un país subdesarrollado y pobre de desarrollarse y de crecer, de generar empleo, ¿no? No es lo mismo pensar en el ambiente en un país que necesita generar energía para... Son posiciones siempre, ¿no? Y cada uno tiene sus argumentos y son respetables. Claro. Yo justamente iba a querer volver sobre eso porque vos hablaste varias veces del tema. O sea, ¿qué se aprendió para los barrios más pobres, no? Porque también son los lugares más difíciles, o sea, en términos de higiene diaria, ¿no? O sea, obviamente hay barrios más humildes y más precarios que otros. Quizás en Capital hay un poco menos de esos barrios extremadamente humildes que en provincia de Buenos Aires, donde hay barrios donde no hay agua directamente potable. Entonces, ¿qué se pensó a partir de ahí? Porque de algún modo es, o sea, como uno bien dice, sí, si no se puede aislar esa gente, se enferma también bastante más seguido, ¿no? O sea, es más frágil finalmente esa población, porque bueno, está el COVID, pero sufren muchísimas otras patologías por el ambiente donde viven justamente. Si se ha reflexionado un poco a partir de ahí, justamente de la experiencia COVID, ¿no? que generó también esa gran incógnita, ¿cómo hacemos para ocuparnos de ellos? Si se pensó un poco algo alrededor de eso. Bueno, es interesante lo que decís, porque nosotros trabajamos mucho en barrios populares desde la salud ambiental, y la verdad que tenemos que decir que nada cambió demasiado en lo que son las políticas de mejora del saneamiento básico en los barrios populares. En algunos, 2 o 3 de la ciudad, se avanzó porque hubo una política con la urbanización en Villa 20, en Rodrigo Bueno y en Fraga, que es ahí en Chacarita, pero después ha habido muy poco avance, y para nosotros era un argumento, es decir, le piden a la gente que se lave las manos frecuentemente y no tiene agua, ¿no? O con las olas de calor que se vienen, y ya hubo y van a seguir habiendo por el cambio climático, les pedimos que se hidraten. ¿Con qué agua se van a hidratar si el agua que consumen no es segura? Porque puede llegar gestión de residuos, hablo también. Mosquito está lleno de residuos. También, ¿no? O sea, que la gran paradoja, o no, quizás mentira, entre comillas, de las estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires es que dicen que el 99% de las personas tiene acceso a agua potable, pero nosotros trabajamos el concepto de agua segura, porque el agua potable es la que viene de la empresa, que en nuestro caso es AISA, pero llega a un punto de la ciudad y después hacia adentro de los barrios las conexiones son precarias, se almacena en lugares, en recipientes inadecuados, entonces ese agua no es segura, además de no ser suficiente. Hay manzanas de villas que tienen permanentemente cortes de luz y de agua muy frecuentemente. Y otra cosa que se estudia es el costo para las personas en salud mental, en tiempo, en esfuerzo, de tener que levantarse a las 4 de la mañana para prender la bomba, para que cargue el tanque y tener agua en la mañana para los chicos, para lavarlo, que se vayan a la escuela. Entonces, no es una prioridad, ahora menos, con esta gestión de la ciudad, menos aún, mejorar la situación del saneamiento básico en villas y asentamientos. Esta es la realidad. ¿Y en provincia? No, en provincia, hasta donde sé, no tengo, es mucho más compleja y más Proteiforme, claro, porque cada municipio tiene su singularidad, ¿no? Claro, la política de provincia es mejorar estas situaciones, pero después los recursos realmente son para una provincia tan grande y con tantos municipios, y esas obras de infraestructura
en general son provinciales, ¿no? Entonces, pero no sé detalles de eso. Lo que sí sabemos es acá en Ciudad de Buenos Aires que hubo avances en los últimos años en algunos barrios, pero que ahora está totalmente parado y los organismos están desfinanciados. Así que hasta donde sabemos, ¿no? No sé si esto ustedes lo van a poder cortar, porque no sé hasta dónde podíamos decir. Pero lo que podemos decir es que se han discontinuado obras de saneamiento que se estaban llevando adelante. Justamente, es prioridad, hablando sí. de ciudad, de fragilidad, yo diría, Exacto. y justamente de dificultad de homogeneizar las prevenciones, es una prioridad, ¿no? Absolutamente. Pero durante la pandemia ¿se había tomado en cuenta ese pedido y se estaba gestionando en torno a eso o no? En la pandemia se gestionó todo a la vez, entonces si pensá que fue sobre todo lo más importante fue en invierno, entonces la cuestión de la falta de agua no era fue tan tanto. importante y todo estaba al servicio de la salud, entonces hay No un se organismo, cuestionó demasiado, es el Claro. post pandemia que quizás es más delicado, ¿no? Exactamente. En ese momento, si la DGGIS, que es una sigla de la Dirección General de Intervención Social, de urgencias, son de urgencias que vienen y proveen de agua, sea en Sayet o sea llenando los tanques de agua de las personas, había que hacerlo y se iba y se hacía, ¿no? Entonces había como otra decisión política, estaba todo puesto al servicio Claro. de evitar el agravamiento de la situación. Cuando eso fue pasando, todo volvió a los carriles habituales de desatención de ciertas problemáticas, ¿no? Claro, yo me quedaba pensando en eso, en lo que vos habías dicho al principio de que con la pandemia estuvieron trabajando muy juntos, sobre todo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Sí. seguramente otros ministerios también en torno a eso. Entonces, pensar en el post-pandemia en torno a ello, en que una vez terminada la pandemia volvió como cada ministerio a su propio compartimento, entonces de esa manera se perdió de alguna manera la integralidad de los problemas o de pensar a las personas. Yo creo que sí, que eso ha pasado. Que es muy difícil la intersectorialidad. Es algo que nosotros que trabajamos en temas de salud ambiental es imprescindible, trabajar con otros sectores del gobierno y de la sociedad civil, y se hace muy difícil, sí. No quedaron allanadas, además que hubo cambio de gobierno, de autoridades, ¿no? Pero no esos vasos comunicantes que se habían armado muy, muy virtuosamente para la pandemia, lamentablemente, ¿no? Obviamente, no existen más. Son relaciones más bien informales que quedan establecidas Personales a partir que quedan y que uno claro, puede apelar, Usar, llamar, hablar, buscar, pero no. pero no es institucional, Claro. no es desde los ministerios. Quizás para algunas temáticas, bueno, dengue quizás podría ser, Sí. podría Dengue ser se quizás trabaja dengue bastante, se trabaja más se trabaja articuladamente. bastante digamos, entre varios ministerios se trabaja bastante, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Salud, Claro. bueno, la gente de residuos, Sí. se trabaja bastante en equipos, en los barrios populares también se trabaja con la dirección de... ¿La de GEGIS? Sí, ¿cómo se llama? La dirección de barrios limpieza? populares. No, ¿dónde está Salom? Sí, zonas vulnerables. Claro, La gerencia de zonas vulnerables y se trabaja bastante en equipo. No sé si es algo, yo no estaba en ese momento en el ministerio cuando fue la pandemia, no sé si es algo que quedó la pandemia o fue algo que se fue gestionando con los años y con porque todo se fue agravando, Claro. las epidemias de dengue también se fueron agravando y haciendo Claro. más frecuentes también, porque antes eran cada tantos años y ahora Sí. tenés 2 años seguidos. Sí, no, con el dengue logramos bastante trabajar, no así con otras líneas de otras cosas, ¿no? No así con otras líneas de otras cosas, pero por ejemplo, con el dengue está dentro de las prioridades en la ciudad, entonces también es algo que se fomenta a hacer trabajo interministerial porque está dentro de las prioridades de la ciudad, ¿no? Por eso también se puede, digamos, hay habilitación desde arriba como para generar de nuevo estos canales, ¿no? Y para dengue sí, esto de qué enseñanzas o qué lecciones aprendidas, yo creo que
es difícil porque todo lo que se hizo para la pandemia fue en una situación de extrema necesidad, ¿no es cierto? En donde todos los bordes se borraron, Claro. ¿no? Entonces se podía hacer todo lo que se decidiera. Había gobernabilidad total, podríamos decir, sobre las cosas. Ahora ya no, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, tenemos una casa que vemos desde la terraza que al lado hay un terreno baldío lleno de cacharros que acumulan. No puedes hacer nada. Y vos decís, si tuviéramos el poder de policía, ¿no? La la gobernabilidad para poder decir, bueno, hay Eso que es un entrar. peligro para Claro. potenciar. Eso es un Sí. peligro y sin embargo no se puede hacer nada. Sí. Ahora de a ¿no? poco las comunas están haciendo algún tipo de gestión administrativa para con los dueños que con el ABEL, que tiene la ABEL a su nombre, como para hacer algún tipo de intimación y eventualmente, si no hay nada ahí adentro, entrar y limpiar y después cobrárselo en el ABL, pero es como toda una gestión que capaz que pasa todo el verano para que pase eso, no es que va a la comuna y al día siguiente lo limpia, ¿no? No es... ¿Ya? ¿Ha sucedido? Sí, nosotros de Santander no sucedió. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Sí, por eso, pero no es que no tiene una efectividad con los tiempos del dengue, de una Claro. epidemia, o sea, tiene una efectividad con los tiempos Los Administrativos, los autos claro, abandonados, claro, que son claro. tan habituales en villas y asentamientos y en la ciudad, pero sobre todo que están judicializados, entonces no se los puede retirar porque es todo como tracción a sangre, ¿no? Es realmente muy, muy costoso. Así que eso, y bueno, y también algunas ideas tipo utilizar la estrategia de UFUS y de testeo para aquellos febriles también para dengue, podría ser. Puede parecer una cuestión persecutoria, delirante, no lo sé, pero ¿por qué no pensar en las fronteras donde por ahí aparece fuertemente con los viajes de las personas, hacer como un escaneo, un tipo de screening, O de política tamizaje política de vacunación también. para dengue, decís? Bueno, ahí es otro tema porque es una vacuna nueva, que Claro, está más exacto. recomendada para personas que ya tuvieron, bueno, es otra cuestión, ¿no? Hay cuestiones médicas que Sí. todavía digamos, no sé si es una vacuna que se recomendaría, digamos, no que se recomendaría, porque ya está digamos, la ANMAT la aprobó Sí. para digamos, para lo que dice el laboratorio. Pero bueno, si uno empieza a ver un poquito más allá, uno ve que quizás la respuesta es mejor para los que ya tuvieron dengue que para los que no tuvieron. Para ciertas cepas de dengue no se sabe qué respuesta va a tener la vacuna si la persona se contagia, porque no hay experiencia, o sea, la gente que recibió la vacuna en los estudios de investigación no se toparon con No estas tuvieron otras la cepas de 4, dengue. claro. Entonces, hay ciertas cosas que todavía quizás, no, digamos, como infectóloga yo no sé si el Estado estaría en condiciones de garantizar que si vacunando a toda la gente no va a haber... No se meta a toda la gente, pero que haya como empezar. Como grupos claro, que se empiece a poblacionales trabajar definidos. como Claro. grupos definidos para ir viendo Pero al cómo se principio hizo hacer por una su detección, momento. Claro. una detección oportuna, un tamizaje, ¿por qué no? Podría pensarse algo Como de se había eso. pensado en su momento para el cólera, ¿no? También. Claro. Sí, Que había ciertos grupos Sí. que se que recomendaban la tenía vacuna. más vulnerabilidad. Claro. Sí. En este caso, digamos, la vulnerabilidad vendría de la mano de haber tenido la infección, digamos, Exactamente. y la forma de saber, a menos que alguien ya le hayan hecho el diagnóstico y ya sabe que tuvo, todo el resto de la población que ha tenido síntomas quizás más inespecíficos claro. o menores, la única forma de saberlo es haciendo un análisis de sangre Exacto. y viendo, o sea, si la persona tuvo o no tuvo. Entonces ahí quizás poblacionalmente eso tiene un costo que no sé si el Estado está en condiciones de afrontarlo más allá después de pagar la vacuna, ¿no? O sea, de hacer todo un screening poblacional como Pero para sí ver. si tienes fiebre, por ejemplo. Sí, bueno, si tiene ¿No? fiebre, Si sí. tiene fiebre, ya es un indicador de que hay que ver qué está pasando. Sí, ¿no? claro. Por supuesto que los que tienen fiebre muy baja o no tienen fiebre también pueden, digamos, estar portando, claro. Sí, haber tenido dengue. Pero podría ser una estrategia UFU, una estrategia de unidad de febriles, ¿cómo se llama? Sí, unidad de febril de urgencia, Algo algo así. así. Sí. Para dengue. Sí. Conclusiones, chicas. Bueno, creo que la cuestión esta de uno piensa que hubo olvido y no hubo aprendizajes, y en realidad sí hubo aprendizajes. Y no hay olvido. Bueno, claro, la cuestión esta de los sistemas de información integrados, la cuestión que la gestión del riesgo y la gestión de la emergencia es mejor siempre
a través de los diferentes sectores de gobierno y a través también, bueno, no por casualidad, una es socióloga y la otra infectóloga, a través de la interdisciplina, digamos. Hoy, eso es, me pareció también como muy interesante porque cada quien tiene su visión, pero las dos comparten determinados diagnósticos y eso está buenísimo. Sí, bueno, y que el equipo de salud es mucho más amplio que el médico o que el médico y el enfermero. O sea, el equipo de salud debería ser muchísimo más amplio porque abarca todas estas cosas, ¿no? Prever estas cosas, ver cómo se manejan, ver cómo se arreglan, cómo se organizan. O sea, no solo es el médico que está trabajando con el paciente o el enfermero que le está sacando sangre, ¿no? Algo que me faltó decir en favor de muchas cosas, pero del primer nivel de atención, cuando decimos que no se valora adecuadamente, tampoco al médico, ¿no? O a los médicos y las médicas, sino al trabajo que hicieron todos estos roles de acercamiento a los barrios, también el primer nivel de atención, porque también se reconfiguró tremendamente. Pensemos que la gente siguió recibiendo la medicación del Remediar. ¿Y cómo la recibía si no las podían ver? Entonces empezó la receta electrónica, llamados telefónicos, IVE, anticoncepción. Las promotoras y los médicos generaban instancias de encuentro puntual para proveer de esa medicación, ¿no? Entonces, eso también me faltó decirlo y me parece que es muy importante toda la reconfiguración de los procesos de trabajo. Por eso digo que el sistema de salud es un sistema pesado, lento, le cuesta, y sin embargo, en esta circunstancia y también en asociación con otros ministerios más ágiles, pudo reconfigurarse y flexibilizar un montón de procesos que son un plomazo habitualmente, que te dicen, no, vení la semana que viene, no te puedo dar, no, para 3 meses, no, ¿cómo te voy a dar? Y sin embargo... Bueno, con los pacientes HIV nos pasó lo mismo. Imagínate, nosotros estábamos viendo toda la internación y venían los pacientes a tocar la puerta del consultorio porque no tenían medicación. No, en la farmacia no me dan si vos no me haces la receta. Pero yo no me puedo quedar acá haciendo la receta porque tengo que ir a ver... Sí. Bueno... y aparte ni hablar de que vos no tenés que estar saliendo a la calle porque estás inmunosuprimido, o sea... Bueno, y también se reconfiguró y bueno, de repente en un momento se reconfiguró y los pacientes podían recibir medicación cada 3 meses. Claro. Entonces ya no era lo mismo que todos los meses tener que ir a tocar la puerta, ¿no? Y sí, se reconfiguró. Sí. Y bueno, no, yo quiero aprovechar acá para agradecer a todo el hospital y todo el equipo del hospital porque lo que trabajaron todos y cómo se gestionó y cómo se organizó el hospital y bueno, y después lo que me ayudaron a mí en mi situación personal, es siempre agradecida con todos, ¿no? Eso no yo nunca paro de recordárselo cuando me encuentro con alguien de lo agradecida que estoy, bueno, de cómo me ayudaron profesionalmente porque como nosotros como infectólogos como estábamos trabajando con todos los equipos y después como la ayuda personal cuando tuve este problema, ¿no? Porque el impacto personal para muchos, eso es algo que tampoco está visibilizado. Porque les va a parecer una pavada y si después quieren, pueden. Pero yo les contaba un día que vine de ver New Amsterdam, un capítulo post pandemia. Y yo tuve necesidad de ver una ficción, algo que me alejara de la situación para poder darme cuenta del impacto que tuvo la pandemia en los equipos de salud que estuvieron, metáfora que no me gusta, pero en la primera línea, ¿no? En la primera línea. Realmente el impacto debe haber sido tremendo de haber estado exponer a la familia directamente a la enfermedad, porque nosotras, por supuesto que también estábamos expuestas sin saberlo, porque andabas por los pasillos, por las casas, haciendo cosas, pero ahí estaban en el hospital con gente confirmadamente enferma, entonces estaban expuestos sin lugar a dudas y el miedo, ¿no? El temor, la angustia permanente de traerla a tu casa. En mi caso, yo no lo padecí, al menos conscientemente. Me quedaron afectaciones físicas. Yo tengo una fibromialgia que casualmente es pospandemia. No sé si tiene algo que ver con eso, pero fue muy estresante en lo laboral. No sentí como una angustia, al menos no me di cuenta. Pero tengo compañeros que sí tenían mucho miedo, y no podían salir. Y tenían que salir porque no había una causa justificable, no tenían determinada edad, no tenían factores de riesgo, no tenían niños en edad escolar, tenían que salir igual y lo sufrían muchísimo.
muchísimo, ¿no? Eso también hay que volver a mencionarlo y a poner en valor el esfuerzo personal y profesional de todos los que estuvimos en esa situación. Y investigar, como vos decís, un poco, estudiar un poco y mirar cuánta gente que estuvo en la primera línea hizo debut de enfermedades. No sé, la fibromialgia, el problema que tuve yo tuve otro compañero que hizo un debut de una diabetes con insulina. Y cuánta gente que estuvo en la primera línea ha hecho debut de otras enfermedades trilladas por el estrés sufrido, ¿no? en este momento, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho ya el esfuerzo de venir acá y contar sus experiencias en relación a ese episodio histórico para todos y que sí impactó mucho en la sociedad. Sí, realmente. Gracias a ustedes. 50 años, Flaxo Argentina.